Bienvenidos a esta reflexión del domingo 26 del tiempo ordinario. Domingo 26 del tiempo ordinario. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Esta es palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a reflexionar ahora sobre esta lectura del Evangelio, encomendándonos al Espíritu Santo para que nos ilumine, abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender su palabra. Ser congruentes con nuestras acciones. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, nos dice: el murmurar de la gente contra Dios. La gente murmura contra Dios, diciendo: el proceder del Señor no es correcto. A lo que Dios responde: ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Tendemos siempre a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. En la segunda lectura del día de hoy, de este domingo 26, el apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice que estamos llamados a la unidad en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, con humildad. Sin sentirnos superiores a los otros, así como Cristo, siendo de condición divina, se hizo humilde al hacerse servidor de todos. Pablo nos recuerda también que esa humildad de Cristo lo eleva sobre todos los hombres, de manera que cada uno de nosotros se debe arrodillar frente al humilde, aceptar su voluntad y no la nuestra, arrodillarnos frente al Señor. Con estos pensamientos en nuestra mente, vamos ahora a comentar el Evangelio de hoy que el apóstol Mateo nos dejó como testimonio de las enseñanzas de Jesús. Jesús, dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a la gente que se consideraba en ese entonces con todo el conocimiento de Dios. Recordemos que los sacerdotes y los ancianos tenían mucha autoridad sobre el pueblo. Digámoslo así, eran ellos quienes ejercían el poder y determinaban todo lo que sucedía con el pueblo. Pero ¿qué pasaba? Ellos habían hecho a un lado la humildad
y la sencillez, creyendo que con hacer lo que indicaba la ley al pie de la letra ya estaban salvados, no importando que en el pueblo hubiera gente sufriendo o recibiendo injusticia. La misión de Jesús era precisamente venir a cambiar eso, pues de nada servía seguir la ley si no tenían amor y unidad. Y para hacerles ver su error, les pone esa parábola de los dos hermanos. Uno que se dice obediente y bueno, pero que no hace lo acordado. El otro, en cambio, a regañadientes hace la voluntad del Padre. Uno dice, yo voy y no va. El otro no quiere ir, pero va. Las parábolas son historias que nos sirven a entender una idea bajo distintas circunstancias. Nos invitan a ponernos en el lugar de los personajes y analizar dónde estamos, así como los sumos sacerdotes lo estuvieron en ese entonces. Hoy Jesús nos cuenta la misma historia a nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Hacemos la voluntad del Padre o la nuestra? ¿Cuál de los dos hermanos somos? ¿El que dice sí voy y no va? ¿O el que reniega y va? La historia es un llamado a ser auténticos cristianos e hijos de Dios, a ser congruentes con nuestras acciones, porque de nada me sirve venir a misa si llegando a casa peleo con mi esposa, con mi esposo. Si soy hijo, peleo con mis papás. Si soy papá, peleo con mis hijos. Es decir, por un lado he dicho que voy, pero no voy. Ser congruente conmigo es tener la firme intención de hacer la voluntad de Dios y no la mía. Es poner mi mayor esfuerzo para ser auténtico y no hipócrita, sabiendo que soy débil y necesito a Dios para cambiar. Debo ponerme de rodillas ante Él a pedir su ayuda, reconocer que tengo fallas y que no soy mejor que los demás. Jesús instruye a los sacerdotes, haciéndoles ver que los que se reconocen pecadores están más cerca del reino de Dios que los que se sienten sin fallas. Esta semana que comienza, dejemos que la palabra de Jesús nos acompañe y nos fortalezca en los momentos de debilidad. Cuando comience a murmurar de los demás, si llevaron tal o cual ropa, si son así y si no lo son, vamos a reconocer en cambio nuestras propias faltas. Hagamos un esfuerzo por ser congruentes con lo que hacemos. ¿Estoy con Dios o no lo estoy? El Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro corazón al